Hace apenas unos días, el martes por la noche, en el ala privada de un hotel histórico a pocas cuadras del Capitolio en Washington, D.C., ocurrió algo que no apareció en los titulares principales, pero que estremeció por dentro a quienes estuvieron allí. Eran las 9:47 de la noche, cuando un pequeño grupo de asesores y personal de seguridad se encontraba reunido en una sala reservada del tercer piso. Afuera, la ciudad seguía su ritmo habitual. Luces encendidas, tráfico constante, cámaras vigilando cada esquina. Dentro, el ambiente era tenso pero controlado, nada fuera de protocolo, nada fuera de agenda. Hasta que ocurrió. Uno de los agentes de seguridad, un hombre con más de 20 años en protección de figuras de alto perfil, me llamó 2 días después. No es miembro de mi congregación habitual, pero ha buscado consejo espiritual en momentos críticos. Su voz no sonaba alarmista, sonaba sobria. Me dijo: pastor, hubo una falla que no debió ocurrir y no fue pequeña. Durante aproximadamente 47 segundos exactos, todos los sistemas de monitoreo interno del piso quedaron inactivos, cámaras apagadas, comunicación interrumpida, señales bloqueadas, un silencio tecnológico total en un edificio donde eso simplemente no pasa. En ese momento, según me relató, el protocolo de evacuación se activó en segundos. Puertas cerradas, movimiento coordinado, miradas que se cruzaban sin palabras. No hubo disparos, no hubo explosión, no hubo heridos, pero hubo algo peor para un equipo entrenado: vulnerabilidad, una brecha, una grieta en el muro que parecía impenetrable. Cuando finalmente se restablecieron los sistemas y los técnicos revisaron los registros, no encontraron rastro claro de intrusión externa. No fue un ataque cibernético confirmado, no fue un sabotaje visible, simplemente un vacío. 47 segundos de oscuridad en uno de los entornos más vigilados del país. El agente me dijo algo que no he podido quitarme del corazón desde entonces. Pastor, si alguien hubiera querido actuar en ese momento, nadie lo habría visto venir. Fue como si por un instante todo quedara expuesto. Después guardó silencio unos segundos y añadió: algo está cambiando. La protección ya no se siente igual. No estoy aquí para especular políticamente. No soy analista de seguridad nacional, pero soy pastor. Y cuando hombres entrenados para no temblar sienten que algo se movió en el ambiente, presto atención. Porque a veces los eventos físicos son señales de movimientos más profundos. A veces una falla técnica revela una grieta espiritual. El nombre que estaba en esa agenda privada esa noche era el de Donald Trump, una figura que despierta pasiones intensas, amor ferviente en unos, rechazo vehemente en otros. Un hombre que, guste o no, se ha convertido en símbolo de una batalla mayor que trasciende partidos y campañas. Y cuando un símbolo comienza a experimentar momentos de vulnerabilidad inesperada, la pregunta no es solo política, es espiritual. ¿Puede estar en peligro en 2026? Esa no es una pregunta ligera. No se trata solo de amenazas humanas. Se trata de tiempos que cambian, de ciclos que se cierran, de temporadas donde Dios permite que los tronos sean sacudidos para probar dónde está puesta la confianza de una nación. Mientras escuchaba a este agente relatarme lo ocurrido, algo en mi espíritu se encendió. No fue miedo, fue discernimiento, porque la Escritura nos muestra que antes de grandes transiciones, antes de caídas o levantamientos, siempre hay señales, pequeñas grietas que anuncian grandes movimientos. No estoy declarando un atentado, no estoy anunciando una tragedia. Estoy diciendo que cuando la sensación de invulnerabilidad se rompe, cuando la seguridad muestra fisuras, debemos mirar más alto que los informes técnicos. Debemos preguntarnos: ¿qué está permitiendo Dios que se revele? Este mensaje no es para alimentar teorías, es para despertar oración. Porque cuando un liderazgo entra en zona de vulnerabilidad, la iglesia no debe reaccionar con burla ni idolatría.
debe reaccionar con discernimiento. Hoy te hago una pregunta directa y necesito que participes activamente, no como espectador, sino como intercesor. Escribe en los comentarios una sola palabra: discernimiento. No es una dinámica digital, es un acto espiritual. Es declarar que no mirarás los acontecimientos solo con ojos humanos, sino con ojos que buscan entender los tiempos. Porque si 2026 trae una sacudida sobre el liderazgo, el verdadero peligro no será solo para un hombre, será para una nación que no supo interpretar las señales. Y Dios no revela grietas para asustar, las revela para preparar. Cuando ese agente terminó de hablar conmigo, cerré la llamada y me quedé en silencio largo rato. No porque estuviera sorprendido por una falla técnica. En este mundo, los sistemas fallan, las máquinas colapsan, los protocolos se equivocan. Pero lo que me quedó resonando fue esa frase: la protección ya no se siente igual. Y mientras oraba, entendí que no estaba escuchando solo el relato de un incidente aislado, estaba escuchando el eco de algo más profundo. Porque cuando los muros que parecían firmes muestran una grieta, Dios está permitiendo que se vea la fragilidad de lo humano. Permíteme decir algo con claridad pastoral. Este mensaje no es para alimentar bandos, no es para celebrar ni para condenar a un hombre, es para interpretar tiempos. En la Biblia, cada vez que el liderazgo de una nación entraba en una zona de vulnerabilidad, no era simplemente un asunto político, era un termómetro espiritual. Saúl comenzó a perder la cobertura cuando dejó de obedecer. Nabucodonosor se sintió invencible hasta que Dios lo humilló públicamente. Herodes se creyó intocable hasta que el juicio lo alcanzó en medio de la gloria humana. No eran simples eventos históricos, eran advertencias divinas. Y hoy, guste o no, Donald Trump no es solo un expresidente o una figura mediática. Se ha convertido en símbolo, para algunos símbolo de resistencia, para otros símbolo de división. Pero espiritualmente, los símbolos cargan peso. Y cuando un símbolo comienza a mostrar señales de exposición, la iglesia no debe reaccionar con emoción partidista, debe reaccionar con discernimiento. Lo que ocurrió en ese hotel no fue un atentado, no fue una explosión, fue algo más sutil. Fue un recordatorio de que ningún sistema humano es absoluto, que ninguna estructura es eterna, que ningún hombre, por influyente que sea, está fuera del alcance de la fragilidad. Y si eso es cierto en el plano físico, ¿cuánto más en el espiritual? Escúchame bien, 2026 no será un año cualquiera. No lo digo por calendario político. Lo digo porque estamos entrando en una etapa donde los liderazgos globales están siendo probados. La polarización está alcanzando niveles históricos. La tensión internacional aumenta. Los discursos se endurecen. Las alianzas se reconfiguran. Y cuando el ambiente se vuelve tan volátil, los líderes se convierten en puntos de presión. Pero aquí está el punto que quiero que entiendas. El verdadero peligro no comienza cuando hay amenazas externas. Comienza cuando una nación deposita su esperanza absoluta en un hombre. Cuando el corazón colectivo empieza a decir consciente o inconscientemente: si él gana, estaremos bien, o si él cae, todo se acaba. Ahí es donde la grieta espiritual se abre. La Biblia nos enseña que maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Eso no significa que no haya que elegir, participar o discernir en lo cívico. Significa que el trono de nuestra confianza no puede ser ocupado por ningún líder humano. Y cuando la iglesia cruza esa línea, Dios permite sacudidas para recordar quién es el verdadero soberano. He sentido en mi espíritu que 2026 traerá un momento de exposición, no necesariamente como muchos imaginan. Podría ser un evento de salud inesperado, podría ser una crisis legal definitiva, podría ser una amenaza real neutralizada en el último segundo, podría ser una humillación pública que nadie anticipó, o incluso un intento de silenciamiento que sacuda al país entero.
no estoy profetizando un desenlace específico. Estoy señalando una temporada de prueba. Porque cuando un líder que concentra tanta atención entra en una fase de vulnerabilidad, la nación entera entra en prueba. Se revela quién ora y quién idolatra, quién discierne y quién reacciona con odio, quién entiende los tiempos y quién solo consume titulares. Hay algo que debemos comprender. Dios no solo prueba a los hombres que gobiernan, prueba a los pueblos que son gobernados. Cuando Israel pidió un rey, como las demás naciones, Dios se los concedió, pero también les mostró las consecuencias de depender de una figura humana como Salvador. La historia bíblica está llena de este patrón. El pueblo clama por un hombre fuerte. El hombre fuerte se levanta. El pueblo deposita esperanza excesiva. Y luego Dios sacude para recordar que Él sigue siendo rey. Si en 2026 algo ocurre que ponga en riesgo a Trump, ya sea físicamente, políticamente o reputacionalmente, la pregunta no será solamente qué pasó con él. La pregunta será qué pasará con la fe de quienes habían puesto demasiado peso en su figura. Porque las sacudidas no solo miden la resistencia del líder, miden la madurez espiritual del pueblo. Y aquí quiero hablarle a la iglesia, no al votante. Iglesia, ¿estás preparada para mantener tu paz si los titulares se vuelven explosivos? ¿Estás lista para orar en vez de reaccionar con furia digital? ¿Estás dispuesta a reconocer que Dios puede permitir una crisis para reordenar prioridades? Hay un peligro real cuando mezclamos fe con fervor político sin discernimiento. El corazón se endurece, el amor se enfría, la compasión desaparece y entonces la iglesia pierde su autoridad espiritual porque se vuelve una extensión emocional de un sistema terrenal. No estoy diciendo que Trump esté condenado. No estoy diciendo que un evento trágico esté decretado. Estoy diciendo que estamos entrando en un tiempo donde los tronos visibles serán evaluados por el cielo. Y cuando el cielo evalúa, nadie está exento. Recuerdo que mientras oraba después de esa llamada, sentí una frase clara en mi interior. No mires solo la brecha de seguridad, mira la brecha en los corazones. Porque la verdadera vulnerabilidad de una nación no está en sus cámaras apagadas por 47 segundos. Está en sus corazones divididos por años. Si el liderazgo entra en peligro en 2026, será un espejo. Un espejo que reflejará si la iglesia ha aprendido a depender de Dios o si ha reemplazado el altar por la bandera. Y este mensaje no es para generar miedo, es para generar preparación. La preparación no comienza construyendo refugios físicos, comienza examinando la fuente de nuestra esperanza. Si mañana una noticia sacude al país entero, tu paz se derrumba, tu fe se tambalea, tu confianza se fragmenta, entonces quizás tu ancla estaba demasiado atada a un nombre. Dios permite momentos de exposición para purificar, para separar idolatría de intercesión genuina, para enseñar a su pueblo que puede orar por un líder sin convertirlo en Mesías, puede apoyar sin idolatrar, puede criticar sin odiar, puede discernir sin fanatismo. Si algo rodea a Trump en 2026, sea amenaza, enfermedad o intento de silenciamiento, el llamado de la iglesia será claro. Orar por protección, sí, pero también examinar el corazón nacional. Porque la sacudida nunca es solo sobre la cabeza visible, es sobre el cuerpo entero. Y quiero que entiendas algo profundo. Cuando Dios sacude, no siempre destruye, a veces protege, a veces frena algo mayor, a veces expone una vulnerabilidad para evitar una tragedia más grande, a veces permite una crisis controlada para prevenir un colapso absoluto. Lo que podría esperarle en 2026 no es solo peligro externo, podría ser una prueba divina, una temporada donde su figura pase por fuego de evaluación, y en esa evaluación la iglesia será evaluada también. Así que mientras el mundo discute estrategias, nosotros debemos discutir santidad. Mientras los analistas predicen encuestas, nosotros debemos examinar el altar.
Porque si 2026 trae un momento crítico, solo quienes hayan cultivado discernimiento no serán arrastrados por el pánico o la idolatría. La grieta de esos 47 segundos no fue solo tecnológica, fue simbólica. Un recordatorio de que ningún sistema es absoluto, ningún hombre es invulnerable, ninguna estructura es eterna. Solo Dios permanece inconmovible. Y la pregunta que comienza a formarse no es si Trump puede estar en peligro. La pregunta es si la nación está espiritualmente lista para lo que podría revelarse cuando los tronos sean probados. Ahora escucha con atención, porque lo que viene no es teoría, es discernimiento. Cuando hablo de una posible sacudida en 2026 alrededor de la figura de Trump, no estoy anunciando fatalidad, estoy describiendo un patrón espiritual que se repite en la historia bíblica y en la historia de las naciones. Dios no permite exposición sin propósito. Dios no permite vulnerabilidad sin mensaje. Y cuando un líder que concentra tanta atención entra en temporada de presión, el cielo está diciendo algo más grande que un simple titular. Estamos viviendo días donde la política ya no es solo política. Se ha convertido en identidad, en religión sustituta, en trinchera emocional. Hay creyentes que oran con más intensidad por un candidato que por un avivamiento. Hay iglesias divididas por discursos más que unidas por el Espíritu. Y cuando eso ocurre, Dios comienza a tocar aquello que se volvió excesivamente central en el corazón colectivo. Permíteme llevarte a un principio profundo. Dios sacude lo que el hombre convierte en absoluto. Cuando algo ocupa el lugar de seguridad suprema en la mente de una nación, el Señor permite una grieta para recordar que solo Él es roca eterna. Y si en 2026 la figura de Trump entra en una zona de peligro, sea físico, judicial, reputacional o estructural, no será un evento aislado, será un espejo. La pregunta es, ¿qué reflejará ese espejo? ¿Reflejará una iglesia madura que ora por protección sin caer en idolatría? ¿O reflejará un pueblo cuya fe estaba tan entrelazada con una figura política que cualquier amenaza produce pánico espiritual? Hay algo que he percibido en oración. 2026 será un año de definiciones, no solo para Estados Unidos, para el mundo. Porque lo que ocurre alrededor de un liderazgo influyente impacta estructuras internacionales, mercados, alianzas, discursos globales. Y cuando el ambiente mundial está ya cargado de tensión económica, conflictos geopolíticos y polarización cultural, cualquier evento que rodee a una figura central puede convertirse en catalizador. No estoy diciendo que el peligro venga necesariamente de un enemigo visible. A veces el peligro no viene con rostro externo, a veces viene en forma de desgaste, de cansancio acumulado, de presiones internas, de errores estratégicos, de decisiones precipitadas. A veces el peligro viene en forma de aislamiento, cuando el círculo se reduce y las voces de advertencia ya no son escuchadas. La Biblia nos muestra que antes de la caída de muchos líderes, hubo señales pequeñas que fueron ignoradas, advertencias que parecían insignificantes, consejeros que hablaron y no fueron escuchados. El problema no era la falta de poder, era la desconexión del discernimiento. Y aquí es donde quiero que prestes atención profunda. El verdadero peligro para un líder no es solo el ataque externo, es la atmósfera espiritual que lo rodea. Cuando una nación está espiritualmente fragmentada, el liderazgo se vuelve más vulnerable. Cuando la intercesión es reemplazada por debates agresivos, la cobertura se debilita. No importa tu postura política. Como iglesia, nuestra responsabilidad no cambia. La Escritura nos llama a orar por los que están en eminencia, no a idolatrarlos, no a odiarlos, a orar por ellos. Porque cuando un liderazgo cae abruptamente en tiempos de tensión, la inestabilidad no se limita a una persona, se expande. He sentido una inquietud clara.
Si algo llega a ocurrir en 2026 alrededor de esta figura, muchos reaccionarán desde la emoción antes que desde la oración. Habrá teorías, habrá acusaciones, habrá celebraciones indebidas y lamentaciones desesperadas. Pero pocos se preguntarán, ¿qué está diciendo Dios en medio de esto? La iglesia debe aprender a ver más allá del evento. Si un incidente sacude la nación, debemos preguntarnos si el Señor está llamando al arrepentimiento colectivo, si está recordando que ninguna estructura política puede sostener lo que solo la justicia divina sostiene. Permíteme hablar con sobriedad. La idolatría política es tan peligrosa como cualquier otra forma de idolatría. No se ve con estatuas. Se ve cuando el corazón dice, sin Él no hay esperanza, o con Él todo está resuelto. Eso es un peso que ningún ser humano puede cargar sin consecuencias. Si 2026 trae un momento crítico, la pregunta no será solamente si Trump estaba en peligro. La pregunta será si la nación había aprendido a confiar en Dios por encima de cualquier liderazgo. Porque cuando la confianza está mal ubicada, la sacudida duele más. Hay otro aspecto que no podemos ignorar: el factor de edad y desgaste. Los años no pasan en vano. Las presiones acumuladas dejan marca. La batalla constante, las investigaciones, los ataques mediáticos, las tensiones internas, todo eso tiene efecto. El peligro no siempre llega como explosión, a veces llega como agotamiento. Y el agotamiento en posiciones de poder puede generar decisiones apresuradas o vulnerabilidades inesperadas. Por eso la iglesia debe orar no solo por protección física, sino por claridad mental, por sabiduría estratégica, por consejo correcto alrededor del liderazgo. Porque cuando los consejeros se llenan de ambición y el entorno se vuelve eco de aplausos, el discernimiento disminuye. Y aquí quiero hacer una pausa profunda. Si algo ocurriera en 2026 que pareciera injusto, abrupto o alarmante, muchos podrían interpretar que Dios perdió control. Pero la verdad es que nada escapa a su soberanía. Él levanta y Él permite que se expongan las debilidades cuando es necesario. No todo peligro termina en destrucción. A veces el peligro es la antesala de una redefinición. A veces la vulnerabilidad abre espacio para una transformación que no hubiera ocurrido en comodidad. Pero para que eso sea posible, la reacción debe ser espiritual, no carnal. Estamos entrando en una etapa donde la estabilidad mundial es más frágil de lo que parece. Los sistemas económicos están tensos. Las alianzas políticas cambian rápidamente. La tecnología puede ser usada como arma, y en ese contexto cualquier figura polarizante es automáticamente punto de presión. La pregunta no es si hay fuerzas que deseen su caída. En toda posición de poder existen oposiciones. La pregunta es si la nación espiritualmente está fortalecida para enfrentar una eventual sacudida sin colapsar en caos emocional. He visto en oración algo muy claro. Si llega un momento crítico, la reacción de la iglesia determinará mucho más que el evento mismo. Si la iglesia responde con pánico, la confusión se multiplicará. Si responde con odio, la división se profundizará. Pero si responde con intercesión madura, el impacto puede ser mitigado. Porque el verdadero peligro no es un ataque externo, es la pérdida de equilibrio espiritual. Cuando el corazón colectivo se llena de miedo, las decisiones se distorsionan y el enemigo siempre aprovecha el miedo. 2026 podría ser un año donde la fragilidad del poder humano quede expuesta, donde quede claro que ningún hombre puede cargar el destino de una nación sin el respaldo del cielo. Y eso no es una condena, es una advertencia amorosa. Dios no revela vulnerabilidades para humillar sin propósito. Las revela para redirigir, para llamar al arrepentimiento, para ajustar prioridades, para recordar que el reino que permanece no es el terrenal. Si algo rodea a Trump en ese año,
La iglesia debe recordar que su misión no es defender una figura como si fuera el arca misma. Su misión es sostener justicia, verdad y oración, independientemente del desenlace. Hay una diferencia entre apoyo cívico y dependencia espiritual. Cuando esa línea se cruza, el corazón comienza a temblar ante cualquier amenaza, y el Señor permite momentos de prueba para restaurar el orden correcto. No sé si 2026 traerá un intento frustrado, una crisis de salud, una exposición inesperada o una redefinición política abrupta, pero sí sé que estamos entrando en un tiempo donde los liderazgos serán probados por el fuego de la presión, y cuando el fuego llega, solo lo que está correctamente alineado permanece firme. Por eso este mensaje no es para especular, es para preparar el corazón. Porque si el liderazgo entra en zona de peligro, la iglesia no puede entrar en zona de histeria. Debe entrar en zona de intercesión, en zona de madurez, en zona de claridad espiritual. La verdadera pregunta no es qué podría esperarle a él en 2026. La verdadera pregunta es qué espera Dios de su pueblo cuando los tronos visibles comiencen a temblar. Ahora entramos en el punto más delicado de todo este mensaje, porque hasta ahora hemos hablado de vulnerabilidad, de exposición, de posible peligro alrededor de una figura pública en 2026. Pero lo que voy a decir ahora es el verdadero quiebre espiritual de este tiempo, y necesito que escuches no con emoción política, sino con temor reverente. La Escritura dice en Proverbios 29:2: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. No es una frase partidista, es un principio espiritual. El liderazgo afecta la atmósfera de una nación, pero lo que muchas veces olvidamos es que el estado espiritual del pueblo también afecta al liderazgo. Si en 2026 ocurre una sacudida alrededor de Trump, sea la que sea, no será solamente un evento sobre él, será un examen sobre el corazón colectivo, porque Dios no trata con líderes aislados del pueblo, trata con sistemas completos. Cuando Israel se alejaba, sus reyes reflejaban esa condición. Cuando el pueblo buscaba a Dios, el liderazgo se fortalecía. Hay una conexión espiritual que no podemos ignorar. Déjame decirlo con claridad pastoral. El verdadero peligro no es que un hombre esté en riesgo. El verdadero peligro es que la iglesia esté distraída. Porque si el pueblo de Dios pierde discernimiento, cualquier sacudida se convierte en caos. He sentido una advertencia muy específica. Si la iglesia continúa mezclando su identidad eterna con su preferencia política, cuando llegue una crisis, no sabrá cómo reaccionar espiritualmente. Habrá confusión en los púlpitos, habrá división en las congregaciones, habrá familias fracturadas por opiniones, y mientras tanto, el enemigo celebrará que la iglesia haya perdido su enfoque. No se trata de si Trump es justo o no, no se trata de si sus decisiones fueron correctas o incorrectas, se trata de algo más profundo. La iglesia sabe orar por un líder sin idolatrarlo, sabe reconocer virtudes sin cerrar los ojos ante errores, sabe interceder sin convertirlo en salvador nacional. Porque cuando el corazón colectivo coloca una esperanza excesiva en un hombre, el Señor permite sacudidas para corregir esa desproporción. Y esas sacudidas duelen más cuando la expectativa estaba mal colocada. Escúchame con sobriedad. 2026 podría traer un momento que divida aún más a la nación, no necesariamente por violencia, sino por narrativa, porque vivimos en una era donde la información se convierte en arma, donde los hechos se interpretan según el filtro emocional, donde un evento puede generar dos realidades paralelas en cuestión de horas. Si algo ocurre alrededor de esta figura, habrá quienes lo interpreten como persecución injusta, otros como consecuencia merecida, otros como conspiración, otros como juicio. Pero pocos se detendrán a preguntar, ¿qué está haciendo Dios en medio de esto? Y aquí está el punto más serio de este bloque.
Si la iglesia no reacciona correctamente, perderá autoridad espiritual para lo que viene después. Porque después de cada sacudida hay una temporada nueva, y solo los maduros pueden atravesarla sin amargura ni fanatismo. Hay un patrón bíblico que quiero que veas. Cuando Saúl fue rechazado como rey, muchos quedaron confundidos. Algunos se aferraron a su figura, aun cuando Dios ya estaba levantando a David. Otros se apresuraron a abandonar toda estructura sin discernimiento. La transición fue caótica porque el pueblo no estaba espiritualmente alineado. Si 2026 trae una transición abrupta, sea por circunstancias legales, físicas o políticas, la nación entrará en una fase de redefinición. Y en esas fases, la estabilidad emocional del pueblo es crucial. Pero si el pueblo está espiritualmente inmaduro, cualquier transición se vuelve tormenta. Déjame decir algo que puede incomodar. El problema no es que existan líderes fuertes. El problema es cuando la iglesia se vuelve dependiente de su fortaleza en lugar de depender de Dios. Porque entonces, si el líder tropieza, la fe colectiva se tambalea. He percibido que el Señor está advirtiendo a su pueblo: no pongas tu esperanza absoluta en estructuras que pueden cambiar en un solo día. No construyas tu paz sobre resultados electorales. No bases tu seguridad espiritual en la permanencia de una figura. Porque si algo inesperado ocurre, la reacción revelará dónde estaba el corazón. Hay creyentes que han convertido la defensa política en su principal misión espiritual. Han dejado de evangelizar, han dejado de discipular, han dejado de llorar por almas, pero se han vuelto expertos en debates digitales. Y cuando eso ocurre, el equilibrio se pierde. Si 2026 trae un momento de peligro o exposición alrededor de Trump, el cielo estará observando no solo lo que sucede en la Casa Blanca o en los tribunales, estará observando lo que sucede en los corazones de los creyentes. ¿Responderán con oración o con ira? ¿Responderán con ayuno o con insultos? ¿Responderán con humildad o con soberbia? Porque el verdadero peligro no es el evento en sí, es la reacción equivocada. Hay otra dimensión que no podemos ignorar: la posibilidad de que Dios permita una crisis controlada para revelar idolatrías ocultas. A veces creemos que somos equilibrados hasta que algo toca lo que más valoramos. Y entonces sale a la superficie lo que realmente gobierna nuestro interior. Si la paz desaparece completamente ante una amenaza política, es señal de que la confianza estaba mal posicionada. Si la fe se fragmenta porque un hombre enfrenta peligro, entonces la fe no estaba anclada en Cristo. Y aquí viene la pregunta que define este bloque: ¿para qué Dios podría permitir que el liderazgo entre en zona de vulnerabilidad en 2026? Para purificar la confianza, para separar apoyo cívico de dependencia espiritual, para recordar que ningún nombre humano es fundamento eterno. La iglesia debe entender que su llamado no cambia según quien esté en el poder. Su llamado es predicar el evangelio, hacer discípulos, vivir en santidad, orar por los gobernantes y mantenerse firme sin importar el clima político. Si un líder enfrenta peligro, la iglesia ora. Si un líder enfrenta juicio, la iglesia ora. Si un líder es restaurado, la iglesia ora. Si un líder cae, la iglesia ora. Pero nunca convierte el resultado en sustituto de su esperanza eterna. Hay algo que siento decir con firmeza: si la iglesia no se prepara espiritualmente ahora, cualquier evento en 2026 la encontrará emocionalmente desbalanceada. Y cuando la emoción gobierna, el discernimiento se debilita. No sabemos exactamente qué podría esperarle a Trump en ese año, pero sabemos que estamos en tiempos donde los tronos humanos están siendo examinados. Y cuando Dios examina, no lo hace solo para exponer, lo hace para reordenar. La pregunta final de este bloque no es si Él estará en peligro. La pregunta es si la iglesia está en peligro de perder su enfoque. Porque el mayor riesgo no es político, es espiritual. Si 2026 trae una sacudida, solo aquellos que hayan decidido colocar su esperanza exclusivamente en Dios
atravesarán la tormenta sin perder la paz. Y esa es la advertencia más seria de todas. No permitas que un posible evento futuro revele que tu fe estaba apoyada en algo que puede cambiar en un solo segundo. El cielo está llamando a la madurez, está llamando a la sobriedad, está llamando a una iglesia que no se deje arrastrar por la intensidad del momento, sino que permanezca firme, intercesora y centrada en el reino que no será jamás conmovido. Ahora entramos en la parte que no muchos quieren escuchar, pero que es indispensable si queremos atravesar lo que pueda venir en 2026 con firmeza espiritual. Porque no basta con discernir que podría haber peligro alrededor de un liderazgo. No basta con reconocer que los tronos humanos pueden ser sacudidos. La pregunta es, ¿qué está pidiendo Dios que hagamos ahora? Si el cielo está permitiendo que se revele vulnerabilidad en las estructuras de poder, no es para que nos sentemos a especular, es para que nos preparemos. Y aquí quiero hablarte con claridad pastoral. La preparación que Dios está pidiendo no es política, es espiritual. No es organizar campañas, es ordenar el altar. No es acumular argumentos, es limpiar el corazón. Porque cuando vienen tiempos de sacudida, lo único que permanece firme es lo que fue edificado sobre la roca eterna. Lo primero que Dios está demandando de su iglesia es oración sin idolatría. Aprende a orar por un líder sin convertirlo en indispensable. Aprende a pedir protección sin atribuirle salvación nacional. Aprende a clamar por justicia sin cerrar los ojos a la necesidad de rendición de cuentas. La oración madura no es ciega, es equilibrada. Ora para que cualquier hombre en autoridad reciba sabiduría, consejo correcto, claridad mental y temor de Dios. Ora para que si viene peligro sea frustrado. Ora para que si viene prueba produzca humildad y no endurecimiento. Pero mientras oras por el liderazgo, examina tu propio corazón, porque la idolatría no siempre se ve como adoración explícita. A veces se ve como dependencia emocional excesiva. Si tu paz depende del resultado político, tu alma necesita reajuste. Si tu estabilidad espiritual se tambalea ante una noticia sobre un hombre, necesitas fortalecer tu fundamento. La segunda preparación que Dios está pidiendo es ayuno de odio político. Escúchame con firmeza. El odio espiritualiza el conflicto y deshumaniza al prójimo. Hay creyentes que justifican palabras crueles en nombre de justicia. Hay quienes celebran la caída del que consideran enemigo. Eso no es reino. Eso es carne disfrazada de convicción. Si 2026 trae una crisis alrededor de Trump, la iglesia no puede responder con burlas si cae, ni con furia si es atacado. Debe responder con sobriedad, porque el odio contamina la autoridad espiritual. Y cuando la iglesia se contamina, pierde su capacidad de intercesión eficaz. La tercera preparación es enseñar a nuestras familias que ningún hombre es salvador. Esto es fundamental. Los hijos están creciendo en un ambiente donde la política parece definir identidad. Necesitan escuchar en casa que Cristo es el único fundamento inconmovible, que los gobiernos cambian, pero el reino permanece, que los hombres suben y bajan, pero el trono de Dios no tiembla. Si algo ocurre en 2026 que sacuda la estabilidad nacional, los hogares que hayan cultivado esta verdad no colapsarán emocionalmente. Podrán sentir preocupación, pero no desesperación. Podrán analizar, pero no perder la fe, porque la fe no estaba anclada en una figura humana. La cuarta preparación es desarrollar discernimiento colectivo en la iglesia. Esto significa no reaccionar inmediatamente a cada titular. Significa no compartir información sin verificar. Significa no alimentar teorías que aumentan el pánico. Significa esperar, orar y luego hablar. La prisa es enemiga del discernimiento. Vivimos en una era donde un evento puede multiplicarse digitalmente en minutos. Si en 2026 ocurre algo crítico, la velocidad de la información será abrumadora. Pero la iglesia no puede ser arrastrada por esa velocidad. Debe moverse al ritmo del Espíritu. La quinta preparación es fortalecer el altar personal.
Si viene una sacudida nacional, solo aquellos que hayan cultivado intimidad con Dios tendrán estabilidad interior. No es tiempo de fe superficial, no es tiempo de devocionales ocasionales, es tiempo de raíces profundas. Porque cuando el viento sopla fuerte, no sostiene el árbol la emoción del momento, lo sostienen las raíces invisibles. Quiero que entiendas algo importante. Dios no está anunciando destrucción inevitable. Está llamando a madurez preventiva. Hay crisis que pueden ser mitigadas cuando el pueblo ora. Hay peligros que pueden ser frustrados cuando la iglesia intercede. Pero para que eso ocurra, la oración debe ser sincera, no manipulada por agendas. También es tiempo de humildad nacional. Si un liderazgo entra en peligro, no es momento de señalar con arrogancia al otro bando. Es momento de preguntarnos como nación: ¿hemos honrado la justicia? ¿Hemos cuidado la verdad? ¿Hemos permitido que el orgullo nos divida más allá del punto de reconciliación? Porque la polarización extrema debilita la cobertura espiritual de una nación. Cuando la mitad celebra la caída del otro y viceversa, el terreno se vuelve fértil para inestabilidad prolongada. Si 2026 trae una prueba, Dios estará buscando intercesores, no comentaristas. Estará buscando hombres y mujeres que se arrodillen antes de opinar, que lloren antes de acusar, que pidan misericordia antes de exigir castigo. Hay otro aspecto que no podemos ignorar: la preparación emocional. Muchos creyentes no saben procesar eventos políticos sin perder la paz. Se dejan absorber por el clima mediático. Consumen noticias constantemente hasta que su alma se llena de ansiedad. Eso debilita el espíritu. Si viene una temporada intensa, limita la exposición innecesaria. Protege tu mente. Filtra lo que consumes. La preparación espiritual también incluye disciplina mental. Déjame decirlo con claridad: 2026 podría probar la estabilidad interna de la iglesia más que cualquier elección anterior, porque el nivel de polarización ya es alto. Y cuando algo se agrega a un ambiente ya cargado, la reacción puede ser explosiva. Pero Dios está dando tiempo ahora para ajustar, para reordenar, para colocar la confianza en su lugar correcto. No estamos llamados a ser ingenuos, estamos llamados a ser prudentes. No estamos llamados a ignorar el contexto político. Estamos llamados a verlo con ojos espirituales. Y los ojos espirituales entienden que ningún líder es eterno, pero el propósito de Dios sí lo es. Si algo amenaza la estabilidad de un liderazgo en 2026, la iglesia debe estar tan centrada en Cristo que su fe no fluctúe con las encuestas ni con los titulares. Ahora quiero preguntarte algo directo. Si mañana una noticia inesperada sacudiera al país, ¿tu paz resistiría? ¿Tu fe permanecería intacta? ¿Tu oración aumentaría o tu ansiedad te dominaría? Esa es la preparación que Dios está pidiendo ahora. No se trata de saber exactamente qué ocurrirá. Se trata de estar espiritualmente listos para cualquier escenario. Y quiero enfatizar esto con firmeza pastoral. No conviertas este mensaje en especulación. Conviértelo en disciplina espiritual. No lo uses para debatir. Úsalo para orar. No lo uses para dividir. Úsalo para madurar. Porque si 2026 trae una sacudida alrededor de Trump, la historia no recordará solo el evento, recordará cómo respondió la iglesia. Y el cielo está llamándonos ahora, antes de que cualquier crisis llegue, a decidir quién es verdaderamente nuestro fundamento. No esperes a que la tormenta esté sobre ti para construir cimientos. Construye ahora, ora ahora, ajusta ahora, humíllate ahora. Porque cuando los tronos humanos tiemblan, solo aquellos que habitan bajo la sombra del Altísimo permanecen inconmovibles. Ahora llegamos a la parte donde todo se vuelve más claro y más serio al mismo tiempo. Porque hasta aquí hemos hablado de posible peligro, de sacudida, de preparación espiritual. Pero ahora debemos mirar hacia adelante y entender qué podría ocurrir, dependiendo de cómo esté el corazón del pueblo cuando 2026 llegue. Porque no todos atravesarán una crisis de la misma manera. Si en 2026 ocurre un evento fuerte alrededor de Trump, sea una amenaza real, una crisis de salud, una exposición judicial definitiva o una transición abrupta de liderazgo,
Habrá dos tipos de personas, y esta división no será política, será espiritual. Primero, estarán los preparados. ¿Quiénes son los preparados? No son necesariamente los más informados, no son los que tienen más análisis, son los que ya decidieron que su esperanza no depende de un hombre, son los que ya oraron antes de la crisis, son los que ya ajustaron su corazón antes de que el titular apareciera. Si algo ocurre y ellos escuchan la noticia, sentirán preocupación humana, sí, pero no perderán la paz, no reaccionarán con histeria, no caerán en teorías conspirativas descontroladas, no permitirán que el odio los domine. ¿Por qué? Porque ya habían hecho el trabajo interno. Ellos entenderán que los hombres son instrumentos temporales en el plan eterno de Dios, que si un liderazgo es protegido, es por propósito, y si es removido, también es por propósito. No celebrarán una caída ni idolatrarán una permanencia. Orarán en ambos escenarios. Si Trump atraviesa peligro y es preservado, los preparados no lo convertirán en mito invencible. Darán gloria a Dios y seguirán vigilantes. Si atraviesa peligro y enfrenta limitación, no declararán que todo está perdido. Recordarán que la soberanía de Dios no depende de un resultado. Los preparados serán estables en medio del ruido. Pero ahora hablemos del otro grupo. Estarán los no preparados. Si llega un momento crítico y ellos habían depositado su fe emocional en una figura política, el impacto será devastador. Sentirán que el suelo desaparece bajo sus pies. Experimentarán enojo, miedo, desesperanza. Algunos podrían incluso cuestionar su fe, porque habían mezclado demasiado la estabilidad espiritual con la estabilidad política. Si ocurre una amenaza, vivirán en paranoia constante. Si ocurre una caída, caerán en amargura. Si ocurre una transición inesperada, se llenarán de resentimiento. Y lo más delicado, muchos podrían endurecer su corazón contra Dios sin darse cuenta, porque esperaban que Él protegiera exactamente como ellos imaginaban. Aquí está la diferencia crucial. Los preparados entienden que Dios protege según su propósito, no según nuestra narrativa. Los no preparados exigen que Dios actúe según su expectativa. Si en 2026 el liderazgo enfrenta una prueba pública, el país podría entrar en un momento de alta tensión, mercados nerviosos, medios incendiados, redes sociales desbordadas, protestas, celebraciones, acusaciones cruzadas. El ambiente emocional podría ser intenso, y en ese ambiente, los creyentes que no hayan cultivado equilibrio serán arrastrados por la corriente, pero los preparados serán como anclas. Habrá algo más. Si una figura tan polarizante atraviesa un momento crítico, muchas idolatrías ocultas saldrán a la luz. Algunos se darán cuenta de que habían defendido más una personalidad que un principio. Otros descubrirán que habían odiado más de lo que habían amado. La crisis revelará el estado real del corazón nacional. Y aquí viene algo muy importante. Lo que ocurra en 2026 podría no ser el evento final, sino el catalizador de una etapa mayor. Porque después de una sacudida de liderazgo, siempre viene una reconfiguración. Podría abrirse un período de redefinición política profunda. Podría surgir una nueva narrativa nacional. Podrían reorganizarse alianzas internas y externas. Pero la pregunta espiritual seguirá siendo la misma. ¿Dónde está la confianza del pueblo? Los preparados atravesarán la redefinición sin perder identidad. Los no preparados buscarán desesperadamente un nuevo sustituto donde colocar su esperanza. Porque cuando el corazón no está anclado en Dios, siempre buscará otro hombre fuerte. Y esa es la advertencia más seria. Si la iglesia no aprende ahora a confiar exclusivamente en Dios, cada transición política futura será un terremoto emocional. Déjame decir algo con peso pastoral. No es saludable espiritualmente que tu paz suba y baje según el nombre que ocupa una oficina. No es sano que tu alegría dependa de encuestas. No es maduro que tu estabilidad se defina por discursos. Si algo ocurre con Trump en 2026, la historia no solo evaluará el evento,
evaluará la madurez espiritual de la iglesia en ese momento. Los preparados no celebrarán la desgracia de nadie. Los preparados no llamarán juicio a lo que puede ser disciplina. Los preparados no declararán victoria prematura ni derrota total. Caminarán con sobriedad. Y aquí quiero que escuches con atención. Hay personas que, si un liderazgo enfrenta crisis, podrían radicalizarse más, podrían endurecer su lenguaje, intensificar divisiones, profundizar hostilidades. Eso no es fruto del Espíritu. Eso es reacción carnal ante inestabilidad. Si 2026 trae una sacudida, el enemigo intentará usarla para aumentar división en la iglesia. Intentará sembrar sospecha, acusación, rivalidad entre hermanos. Pero los preparados discernirán la trampa. No permitirán que la crisis política se convierta en guerra espiritual interna. Y quiero decir algo más delicado aún. También existe la posibilidad de que el peligro no termine en caída, sino en fortalecimiento. A veces una amenaza frustrada genera mayor apoyo. A veces una crisis superada aumenta la influencia. Si eso ocurriera, los preparados tampoco caerán en euforia desmedida. No convertirán la preservación en invulnerabilidad eterna. Entenderán que cada temporada tiene propósito, pero ninguna es definitiva, porque ningún hombre es eterno. Ningún liderazgo es perpetuo. Ninguna estructura política es inquebrantable. Solo el reino de Dios permanece. Así que lo que podría esperarle en 2026, sea prueba, exposición, amenaza o redefinición, no determinará el destino eterno de la iglesia, pero sí revelará su nivel de madurez. Y esta es la conclusión de este bloque. No todos vivirán la crisis igual. Los preparados la atravesarán con paz. Los no preparados la atravesarán con pánico. Los preparados mantendrán su mirada en Cristo. Los no preparados buscarán desesperadamente estabilidad en hombres. Y Dios está hablando ahora antes de que cualquier evento ocurra, para que cuando llegue el momento, si llega, no seas encontrado emocionalmente desarmado. Porque el verdadero peligro no es que un hombre esté en riesgo. El verdadero peligro es que tu fe no esté firmemente arraigada cuando los titulares se vuelvan intensos. Y el cielo no está interesado solo en lo que pasará con un liderazgo en 2026. Está interesado en lo que pasará con tu corazón cuando los tronos visibles sean probados. Hemos llegado al momento de decidir, porque después de escuchar advertencia, discernimiento, preparación y consecuencias, siempre llega el punto donde el mensaje deja de ser información y se convierte en confrontación del corazón. No te he hablado hoy para que salgas con curiosidad sobre 2026. Te he hablado para que salgas con una decisión tomada. Si algo llega a ocurrir alrededor de Trump en ese año, sea amenaza, prueba, exposición o redefinición, el evento en sí no será lo más determinante. Lo más determinante será tu posición interior cuando suceda. Y aquí es donde el Espíritu nos lleva al punto final. Decide ahora dónde está tu confianza. No esperes a que los titulares se vuelvan intensos para examinar tu fe. No esperes a que una noticia sacuda al país para descubrir que tu paz estaba sostenida por algo frágil. No esperes a que un liderazgo enfrente peligro para darte cuenta de que tu esperanza estaba mal distribuida. Decide ahora. Porque el cielo no está preguntando quién ganará o quién perderá. Está preguntando quién permanecerá firme. Escúchame con sobriedad pastoral. El reino de Dios no depende de elecciones. No depende de encuestas. No depende de figuras carismáticas. No depende de discursos encendidos. El reino de Dios avanza bajo persecución, bajo estabilidad, bajo gobiernos favorables o adversos. La iglesia ha sobrevivido imperios completos, ha atravesado dictaduras, democracias, monarquías y revoluciones, y siempre ha permanecido cuando ha mantenido su mirada en Cristo. Si 2026 trae una prueba nacional, será una oportunidad para que la iglesia demuestre madurez. Será una oportunidad para que el mundo vea una comunidad que no colapsa emocionalmente cuando los sistemas tiemblan.
Será una oportunidad para mostrar que nuestra fe no está atada a la permanencia de un hombre. Pero esa firmeza no se improvisa, se decide ahora. Hoy puedes elegir ser de los preparados. Hoy puedes elegir ajustar tu corazón. Hoy puedes elegir soltar cualquier idolatría sutil que haya crecido sin que lo notaras. Hoy puedes decidir que tu esperanza no tiene nombre humano, tiene nombre eterno. Déjame decirlo con claridad, no se trata de dejar de apoyar ni de dejar de participar cívicamente. Se trata de ordenar el trono interior. Se trata de asegurarte de que, pase lo que pase en 2026, tu alma permanezca inconmovible. Porque si algo ocurre y tu fe se tambalea, el problema no fue el evento, fue el fundamento. Quiero hablarle ahora a quien siente temor. Quizás al escuchar este mensaje pensaste: ¿y si realmente ocurre algo grave? ¿Y si el país entra en caos? Escúchame, el temor no es señal de prudencia, es señal de que necesitas profundizar en tu confianza en Dios. El mismo Dios que ha sostenido naciones durante guerras mundiales, que ha levantado líderes improbables y ha removido imperios orgullosos, sigue siendo soberano, no ha perdido control, no se sorprende por crisis, no improvisa soluciones. Si una sacudida viene, Él ya sabe cómo usarla para su propósito. Pero hay algo que Él no hará por ti. No colocará tu confianza correctamente si tú no decides hacerlo. Decide ahora. Decide que orarás más que opinar. Decide que intercederás más que discutir. Decide que amarás más que dividir. Decide que confiarás más que temer. Porque el verdadero peligro no es que un hombre esté en riesgo. El verdadero peligro es que el pueblo de Dios viva en ansiedad constante por aquello que no controla. Y aquí viene una verdad profunda. Dios permite que los tronos humanos tiemblen para recordar que solo uno es inconmovible. Si en 2026 los titulares anuncian algo inesperado, quiero que recuerdes este momento. Quiero que recuerdes que fuiste advertido no para asustarte, sino para estabilizarte. No para especular, sino para decidir. No sabemos exactamente qué podría esperarle a Trump en ese año, pero sí sabemos lo que Dios espera de su iglesia: madurez, equilibrio, confianza absoluta en Él. Y ahora quiero hacer algo diferente. No quiero que simplemente escuches, quiero que declares. Escribe en los comentarios una frase sencilla, pero poderosa: mi esperanza no está en hombres. No lo hagas como costumbre digital, hazlo como acto espiritual. Hazlo como alineación interna, hazlo como declaración de independencia emocional de cualquier estructura humana. Porque cuando declaras eso, estás reordenando tu corazón. Estás diciendo que, pase lo que pase en 2026, tu fe no se derrumbará. Ahora, donde estés, quiero invitarte a hacer algo aún más profundo. Si puedes, cierra tus ojos por un momento. No pienses en partidos, no pienses en nombres. Piensa en el trono eterno. Padre Celestial, hoy presentamos delante de ti a nuestra nación. Presentamos a cada líder, a cada figura de autoridad, a cada hombre y mujer que ocupa posiciones de influencia. Si en 2026 viene prueba, pedimos protección donde haya propósito. Pedimos sabiduría donde haya presión. Pedimos claridad donde haya confusión. Señor, si existe peligro invisible, frústralo. Si existe amenaza oculta, desármala. Si existe orgullo que necesita corrección, trátalo con misericordia. Pero sobre todo, guarda el corazón de tu iglesia. No permitas que depositemos nuestra esperanza en lo temporal. No permitas que el miedo gobierne nuestras reacciones. Enséñanos a ser intercesores maduros, ciudadanos responsables y creyentes firmes. Que si los tronos visibles son sacudidos, nuestra fe permanezca intacta. Que si el liderazgo es probado, nuestra oración se intensifique. Que si la nación atraviesa redefinición, seamos luz en medio de la incertidumbre. Y ahora, antes de terminar, escucha esta última verdad. El futuro no pertenece al hombre más fuerte, pertenece al Dios soberano. Y cuando tú colocas tu confianza en Él, ningún evento político puede robarte la paz. 2026 puede traer preguntas,
puede traer pruebas, puede traer redefiniciones. Pero si tu esperanza está correctamente alineada, nada podrá arrancarte la estabilidad. Decide hoy, porque cuando los tronos humanos tiemblan, solo los corazones anclados en Dios permanecen firmes. Hemos caminado por advertencia, por discernimiento, por preparación, por consecuencia y por decisión. Pero ahora llegamos al cierre profético de todo este mensaje. Y este cierre no es para añadir información, es para sellar una postura espiritual. Porque cuando Dios habla sobre posibles sacudidas futuras, no lo hace para alimentar curiosidad, lo hace para producir obediencia visible. Si 2026 trae un momento crítico alrededor de Trump, sea peligro físico, prueba política, exposición inesperada o redefinición estructural, el evento no será el fin de la historia, será el comienzo de una nueva etapa. Y la pregunta final no será ¿qué pasó con él? Será ¿qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Se mantuvo firme? ¿Se dividió? ¿Maduró? ¿Se radicalizó? ¿Se purificó? ¿Se endureció? Porque las sacudidas no solo revelan vulnerabilidades externas, revelan la condición interna. Escúchame con profunda sobriedad. Hay momentos en la historia donde Dios permite que los nombres que dominaban titulares pasen a segundo plano para que su nombre vuelva al centro. Y cuando eso ocurre, quienes estaban excesivamente atados a la figura humana sienten vacío, pero quienes estaban anclados en Dios sienten estabilidad. Tal vez 2026 sea uno de esos momentos de reordenamiento. Tal vez sea el año donde la nación tenga que mirarse al espejo. Tal vez sea el año donde la polarización alcance su punto máximo antes de un reajuste. Tal vez sea el año donde el cielo permita una prueba para exponer idolatrías sutiles. O tal vez sea un año de preservación milagrosa que recuerde que la protección no viene del sistema, sino del cielo. Pero sea cual sea el escenario, hay algo que debe quedar claro. El propósito de Dios no se detiene con un hombre, ni avanza exclusivamente por un hombre. La iglesia no nació bajo estabilidad política perfecta. Nació bajo imperio hostil, creció bajo persecución, floreció en medio de tensión y sobrevivió siglos sin depender de una figura específica en el poder. ¿Por qué? Porque su fundamento nunca fue humano. Si 2026 trae un momento de peligro y este es frustrado, la iglesia no debe caer en triunfalismo. Si 2026 trae un momento de caída y este se concreta, la iglesia no debe caer en desesperación. Si 2026 trae redefinición inesperada, la iglesia no debe perder dirección. Porque nuestra dirección no se define por la Casa Blanca, se define por el reino eterno. Déjame decir algo que puede sonar fuerte. El mayor error espiritual sería usar una posible crisis futura para intensificar odio o idolatría. Ambos extremos son trampas. La idolatría dice, sin este hombre no hay esperanza. El odio dice, su caída es nuestra victoria. Pero el reino dice, nuestra esperanza está en Dios y oramos por todos. La madurez espiritual se prueba cuando el evento no coincide con nuestra expectativa. Cuando Dios permite algo diferente a lo que imaginábamos. Cuando la protección no llega como queríamos o la prueba no termina como planeábamos. Ahí es donde se revela la verdadera fe. Si el liderazgo atraviesa peligro y es protegido, la fe madura dice, gracias Señor, seguimos vigilantes. Si atraviesa peligro y enfrenta consecuencia, la fe madura dice, Señor, tu voluntad es perfecta, seguimos firmes. Pero la fe inmadura se desmorona cuando el resultado no coincide con su narrativa. Y aquí está el corazón final de este mensaje. Dios no está preparando a su pueblo para defender un nombre. Lo está preparando para sostener su carácter en tiempos de tensión. Si 2026 trae sacudida, el mundo observará cómo reaccionan los creyentes. Observará si somos distintos o si actuamos igual que cualquier grupo político. Observará si nuestra paz es real o solo retórica. Observará si nuestra esperanza es eterna o circunstancial. Y ese testimonio será más poderoso que cualquier discurso.
No sabemos exactamente qué podría esperarle a Trump en 2026, pero sí sabemos lo que podría esperarle a la iglesia. Una oportunidad histórica de demostrar dónde está su fundamento. Tal vez esa sea la verdadera razón por la que Dios está despertando advertencia ahora. No para predecir un desenlace, sino para ajustar corazones antes de cualquier desenlace. Porque el mayor peligro no es externo, es interno. No es lo que ocurre en el escenario político, es lo que ocurre en el altar personal. Si el altar está fuerte, la noticia no te destruye. Si el altar está débil, cualquier titular te sacude. Ahora quiero hablarte directamente, sin rodeos. Has puesto demasiado peso emocional en una figura política. Has permitido que tu fe fluctúe según el clima electoral. ¿Has descuidado tu relación con Dios mientras defendías posturas humanas? Este es el momento de ajustar. No esperes 2026 para hacerlo, hazlo hoy. Porque cuando el corazón está correctamente alineado, el futuro deja de ser amenaza y se convierte en escenario donde Dios demuestra su soberanía. El mundo puede cambiar en un solo día. Las estructuras pueden reconfigurarse en horas. Los liderazgos pueden transformarse inesperadamente. Pero Dios permanece. Y si tu esperanza está en Él, ninguna sacudida puede destruir tu paz. Ahora quiero que hagas algo final. Algo que no es ritual, sino acto espiritual consciente. Escribe esta frase, pero hazlo con intención real. Confío en Dios sobre toda nación. No es una consigna política, es una declaración de jerarquía espiritual. Es decirle a tu alma que ningún hombre ocupa el trono eterno. Porque si llega el día donde los titulares anuncien algo fuerte en 2026, quiero que recuerdes esta decisión. Quiero que recuerdes que ya habías alineado tu corazón, que ya habías decidido no caer en pánico, que ya habías establecido tu esperanza correctamente. Y ahora, como pastor, quiero cerrar orando, no por un resultado específico, sino por una iglesia firme. Padre eterno, tú que levantas y quitas reyes, tú que pesas los corazones y examinas las intenciones, hoy entregamos delante de ti el futuro que aún no vemos. Si en 2026 hay prueba, danos estabilidad. Si hay preservación, danos humildad. Si hay redefinición, danos sabiduría. Guarda nuestra nación de violencia innecesaria. Guarda a nuestros líderes de amenazas invisibles. Pero sobre todo, guarda el corazón de tu iglesia. No permitas que nuestra fe dependa de estructuras temporales. No permitas que el miedo nos gobierne. No permitas que la idolatría nos ciegue. Haznos maduros, haznos firmes, haznos luz en medio de cualquier escenario. Que cuando los tronos visibles sean probados, nosotros permanezcamos inconmovibles, porque estamos anclados en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Y recuerda esto al cerrar. El futuro no pertenece al hombre más influyente, pertenece al Dios soberano. Y cuando tú decides confiar en Él por encima de toda nación, ninguna sacudida puede robarte la esperanza.